Te lo dice alguien que, que parecía el desastre de todo. Estudié también ingeniería industrial, una carrera que tú conoces más que yo. Tú sí la amaste. Bueno, un ingeniero industrial se vuelve filmmaker y emprendedor y todo eso. Yo decido estudiar ingeniería industrial porque vi el perfil un poco más amplio de una ingeniería. Aterrizar esta conversación en la idea de emprender no es tan fácil como te lo han vendido, pero se puede. Tal cual, tal cual. Durante años nos hicieron creer que el éxito se alcanzaba a través de un solo camino Que emprender era para unos pocos. y que si fallabas era porque no era suficiente. Este podcast no viene a motivarte. Viene a romper ideas. Soy Pablo Y yo, Jesús. y esto es Una idea que se rompe. Una buena historia comienza con una presentación, ¿no? Porque no hay manera de llegar a donde queremos llegar sin saber y conocer primero el destino, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué crees si empezamos pues presentándonos para que no solamente la gente nos conozca, sino pues tú y yo también podamos conocer muchas cosas que quizá ignoramos porque en este camino de la vida hay muchas cosas que son como rápidas y fugaces y así ha sido nuestra historia. Entonces, ¿quieres empezar? Bueno, sí. Yo soy Jesús Oyola, ingeniero industrial de profesión, fotógrafo y filmmaker y marketólogo por vocación. Y bueno, actualmente cuento ya con experiencia en este mundo de la fotografía, el video y, y sí, en ese proceso de crear empresas, de crear negocios, pues que sean, eh, que vayan a tono con mi pasión. Y bueno, ese es como un poco, sin encasillarme un poco, porque en realidad, Usted tranquilo que aquí nos vamos a conocer. Aquí nos vamos a conocer tal absolutamente cual, todos. Y creo que es importante lo que dices porque venimos como con una estructura, ¿no? Incluso mental de que si hoy en día soy esto, pues el día de mañana tengo que seguir siendo lo mismo porque si no algo hay mal o algo está mal. Te lo dice alguien que, que parecía el desastre de todo. Te cuento que aquí donde me ves, apenas hace pocos días, ni siquiera un mes, me gradué, soy administrador de mercados, pero pues también hice varios semestres de economía, no en la San Marino, hice varios semestres de economía, estudié también ingeniería industrial, una carrera que tú conoces más que yo. Tú sí la amaste. Bueno, ya de eso hablamos más adelante. tal cual. Pero también estudié eso, hasta ahora soy administrador de mercados. He tenido la oportunidad como de conocer y de ampliarme pues con este mundo. Yo creo que hoy en día ya quien no se eduque, hoy tenemos muchísimas herramientas para hacerlo de manera autónoma. Es sencillamente pues sin sonar mal, sin sonar funable, es porque pues no quiere. Tuve la oportunidad de hacer un diplomado en Cool Hunting, que son procesos también de captación de mercado. Y pues he tenido la experiencia de emprender, que creo que esto es lo que nos lleva a esto, ¿no? Tal cual. A tu camino, al mío. Y ya vamos a hablarle aquí a la gente con la verdad y quitando un poco también lo que nos influencia, las influencias que tenemos, porque hoy en día somos supremamente influenciables, ¿no? Tal cual. Entonces, no sé si arrancamos con tu historia, cómo un ingeniero industrial se vuelve filmmaker y emprendedor y todo eso. Sí, principalmente yo pienso de que ahorita que hablaste de si amé la carrera, yo, es que a ver, yo creo que la educación secundaria, digamos, como en otras eh, países que, por ejemplo, tienen como que una preparatoria y demás, yo me acuerdo que yo tuve como dos reuniones con una psicóloga, pues todo el salón, en el que veíamos hacia dónde pues, nos proyectábamos como profesionales o qué carrera queríamos estudiar. Y lo primero que nos decía la psicóloga es, no, ustedes tienen que estudiar algo que en el contexto pues tenga, sí, trabajo. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a mis compañeros y todo, oye, pero, o sea, yo soy de Sabún y yo como que, bueno, aquí el gremio de trabajos eh,
digamos, Más fortalecido. sí, exactamente, o que está consolidado como un empleo, son los profesores. Y de ahí para adelante es puro informal y pues obviamente la administración y demás públicas. Pero entonces yo decía, bueno, en este mundo a mí me gustan mucho las matemáticas en el colegio. En el colegio, sí. Esas matemáticas bueno, a muchos de pronto no se le hacen tan fácil. A mí se me hacía demasiado fácil. Y yo entraba mucho a las competencias de matemáticas, olimpiadas que le dicen. Y bueno, en ese mundo me hice amigo de profesores, ingenieros, dando clases en colegio. Y yo decía como que, bueno, pero ¿por qué terminan en esto si son ingenieros? O sea, en ese momento uno veía al ingeniero era a la persona que estaba en una obra, que estaba detrás de una empresa o algo así. Y yo veía era a ingenieros dando clases. Pero eran ingenieros, pues, sin desmeritar ni nada. Casi todos eran ingenieros civiles. Entonces yo le preguntaba qué pasaba. Me decía, no, lo que pasa es que esto estar detrás de un puesto político y no sé qué, y las cosas, pues a mí no me llamó la atención. Yo me presenté y este es un empleo pues sólido y que me da. Total es que en ese mundo yo decido estudiar ingeniería industrial porque veí el perfil un poco más amplio de una ingeniería. O sea, yo me decanté por una ingeniería, pero no sé qué ingeniería. En ese momento yo leí los perfiles y decían, bueno, industrial es como que muy amplio y me permite jugar con diferentes enfoques. Dentro de la carrera llego a pues, los primeros semestres de toda ingeniería, que son los cálculos difíciles. Y ay, aquí la matemática no es tan chévere. Esta no me gusta tanto. Esta no me gusta tanto y no es tan fácil pues, digamos... Sí, o sea, hay que ejercitar muchas cosas. Pero yo siempre iba con la mentalidad de que esto de algo me iba a servir. No aplicarla tal cual... como dicen unos amigos ahí, no es que voy a ir a la tienda y voy a sacar... El coseno de un queso. Exacto. O de pronto irme a una empresa y también aplicar eso. Pues digamos, lo que nos enseña estas matemáticas es a ser un poco más resolutivos en problemas y demás. Total es que en ese mundo de la ingeniería llegó el mercadeo como tal, ya a atacar esa materia pues me tocó. Y bueno, gracias a la profe que me dio clase, a todo ese mundo. Ya yo venía con mis primeros pininos, le digo yo, en el mundo audiovisual. Yo me acuerdo que en ese momento era 2012, perdón, 2014 por allá. Yo creé mi primer canal de YouTube. Y en ese momento, pues, llegaba a 1 millón de suscriptores. En ese momento o sea, eran muy pocos canales que estaban en eso. Y yo me acuerdo que... todavía, ¿no? Pues ya ahorita es mucho más fácil en realidad. Bueno, sí. En redes es mucho más fácil. Sí, y en ese momento yo tenía como 500 suscriptores. Yo decía, pero no puedo ni monetizar ni nada. Y me acuerdo que mi profe me dijo, coloca esas 500 personas en un salón de clase y te puedes imaginar. Entonces, bueno, en ese mundo empecé con todo el audiovisual y como que a llenarme más. Y ya iba en la ingeniería como que, bueno, como que sí, como que bueno, ajá. Y yo siempre soy muy aplicado, soy muy disciplinado. Yo si empiezo algo, la verdad, trato siempre de terminarlo. Y dije, o sea, no me voy a dejar acá. Porque bueno, ya otros ingenieros, ya profesionales, también los veía en otros campos que no era ingeniería neta, la dura que le dicen, sino la ingeniería blanda, la que de pronto uno ve como que es muy fácil de pronto en otras áreas, como el mercadeo, como de pronto áreas como... Sí, que son como administración y eso, que tienen obviamente ramas muy específicas en otras carreras. En ese momento, pues yo digo, no, me voy a comprar mi primera cámara porque esto me llama la atención y ahí empezó el mundo, pues apenas tuve mi primera cámara, tuve la segunda, tuve la tercera y así. Y bueno, vi esto como un negocio y gracias a la ingeniería, que eso lo quiero aclarar mucho, también se me hizo muy fácil consolidar un negocio donde muchas personas... inician en la fotografía y lo ven como un hobby y es muy difícil escalarlo a un negocio rentable y que pueda de pronto vivir de esto. ¿Sí? O sea, esa es la típica pregunta que precisamente allá vamos, ¿no? Nunca te preguntaron, ¿en serio vas a vivir de eso? Yo ahorita vi un meme como decía como que cuando te dedicas a la fotografía no vas a tener para un chicle y después yo mascando un chicle ahí. No, en realidad... Sí, o sea, obviamente hay muchos tabús, le podemos decir, o muchas creencias que de pronto, y más en estos, pues digamos,
ciudades pequeñas, para no desmeritar ni ponerle nombre, en lo que el fotógrafo es el señor que está fuera de una iglesia. Con El de una los bigoticos, ¿no? camarita. Ella es de los Una bigotes, la libretica. foto. Sí, el que llevaba, te hacía la foto y después a los 5 días te llevaba con un foldercito con las fotos impresas y tú le pagabas pues las fotos que salían. Pero yo lo veía con un enfoque internacional. En realidad yo, pues, digamos, yo soy muy autodidacta y aprendí mucho fue con videos en YouTube. Y gracias a eso veía que los fotógrafos de España, principalmente, obviamente por el idioma, tenían cámaras de muchos millones en comparación y hacían cosas diferentes, moda, de pronto retratos a personas influyentes y demás. Y yo decía, no, pero yo quiero ese tipo de fotografía. Y sé que, en realidad te soy sincero, no lo veía como que una fuente de ingreso, solamente como un hobby. Hasta el momento en que empecé a conocer fotógrafos que sí vivían de esto, del tema de eventos principalmente, que era como lo fácil de iniciar en la fotografía. Pero veía que se podía escalar de una manera, como te digo, gracias a tener conocimientos, digamos, de creación de empresas, de manejo de pronto de dinero o de pronto de conocer, ponerle precio a su tiempo y demás. Entonces, de esa manera fue que yo fui consolidando pues la empresa. Y de igual manera muchas personas todavía me dicen, no, pero si la ingeniería da más plata que eso, ¿por qué te dedicas a eso? Y yo, bueno, cada quien está de pronto midiéndose de una manera diferente. No solamente con cuánto gano o cuánto estoy dejando de ganar también, porque entonces eso. ¿En qué momento decides tú, listo, voy a dejar lo que socialmente o establecidamente está correcto? Por lo que te digo, yo hace poco compartí en mis redes sociales que me parece increíble que hay una aparente estructura social. O sea, nos volvimos como que tienes que hacer esto, y la vida se termina volviendo un checklist, ¿no? Como que si tú eres una persona productiva, lo mínimo que deberías hacer esto, esto y esto. Mira, yo me estaba graduando un 18 de diciembre y el 19 ya me estaban preguntando, ¿y ahora qué? ¿Me dejas entregar la toga, por favor? Para poder ver qué hacemos. Entonces, te digo lo socialmente correcto porque a mí también me pasó un montón. Yo creo que hoy en día muchas de nuestras frustraciones, podríamos decirlo así, los que la viven, yo aprendí a lidiarla diferente, pero hace unos años atrás no. Mi historia es un poco menos ¿Lineal? lineal, por así decirlo. Yo soy de una personalidad muy Ok. distinta y yo tenía un muy buen trabajo antes de mi proceso de emprender. Yo era gerente en una marca multinacional de moda. Ok. Ya yo había hecho procesos de expansión, yo entrenaba gente, yo viajaba un montón, había tenido la oportunidad de que ese lugar fuera mi escuela, aprendí de personas maravillosas, muchísimas cosas. Y en el momento en el que yo decido como irme, mi vida fue explosiva. O sea, en mi vida absolutamente nada pasa de una manera Disculpa que te concreta. interrumpa. Esa decisión yo muchas veces la he cuestionado mucho en el sentido de que es mucho más difícil dejar un empleo para emprender que emprender sin tener empleo. Porque, por ejemplo, bueno, Dios no lo quiera, te echan de un empleo y es fácil, pues te toca. Pero en este caso es una decisión creo que un poco más pensada, podríamos decirlo. Es que yo siento que, lo que te decía al inicio, estamos muy influenciados y creo que hay personas que influyen sobre ti que no dimensionan el contexto en el que le dicen las cosas. Hoy en día tú y yo tenemos la facilidad de decirle a alguien, porque es súper fácil hacerlo. Yo peleo por Facebook a veces y es como, ay, pues ve, solo ve y emprende, renuncia, que tu jefe, y se ha creado como una rivalidad entre la empresa y el empleado, como si ambos no se necesitaran. Entonces, es muy fácil vender. Tú y yo desde este podcast siento que podríamos de manera errónea, porque sería un error, decirle a alguien, no, para emprender solo necesitas A, B y C. Hazlo, corre, deja tu trabajo de gerente administrativo y emprende. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ser un gerente, ya estás administrando, ve y administra lo tuyo? Me parece una influencia muy irresponsable. Y eso es lo que está pasando. He visto un montón de empresarios, emprendedores, microempresarios, como quieran llamarles, frustrados,
Porque resulta que creen que abrir un negocio es simplemente lidiar con cosas que yo tenía. O, por el contrario, y aún más delicado, que abriendo un negocio automáticamente me va a ir supremamente bien y voy a dejar el estrés de mi trabajo. Yo creo que en la vida todos lidiamos con estrés. La única diferencia es el estrés que tú elijas tener. Yo cuando era gerente de una marca multinacional me estresaba un montón. Pero yo me estresaba en mi horario laboral. Ok. Cuando yo salía, pues claramente... Eras libre. Habían cosas Sí, tal cual. puntuales, no sé, sucesos realmente muy escabrosos que le pasan a uno como gerente que le toque ya resolver. Pero yo podía salir de un turno a las 5 de la tarde y si pasaba algo, pues que se tuviera solución al día siguiente, yo lo dejaba. Como emprendedor, mi cabeza ya está sistematizada y así yo quiera dormir a las 6 de la mañana, ya a las 7 yo estoy resolviendo 3 inconvenientes. He buscado la manera de darle orden a mi vida, eso lo vamos a hablar más adelante en otros podcasts, pero incluso tu manera de pensar cambia un montón. Tal cual. Y no es lo mismo, entonces, no es que renunciando al trabajo tú te vas a estresar menos, es que creo que escoges un estrés distinto y hoy yo lo digo, seguiría escogiendo el estrés que ahora tengo, he ganado muchas otras cosas, pero mi historia fue muy disruptiva, o sea, yo tenía un muy buen empleo y por procesos, llamémoslos necesarios, porque a veces también en la vida nos ponemos como, no, creemos que tenemos una buena vida cuando no nos pasan cosas malas. Y yo leí un libro que se llama Tus próximas 5 jugadas, tú también lo conoces. Sí. Hay un capítulo que dice que los mejores empresarios no son los que más tienen, o los que más saben, o los más acaudalados, son los que más soportan. Esos son los que se vuelven mejores empresarios. Entonces tiene absolutamente toda la razón, porque este mundo del mercado está lleno de esto, de absolutamente todo, de muchas decisiones, de muchas posiciones. Y en ese momento, volviendo un poco al hilo de mi trabajo, tenía un muy buen trabajo, una muy buena posición, pero por procesos, digamos, personales simplemente renuncié. Literalmente renuncié en mi almuerzo. Y fue una renuncia... Hoy lo veo diferente, ¿no? Pero fue escambrosa, o sea, no fue una renuncia normal. Y hoy te lo digo molestando, ¿no? En mi vida nada es normal. Pero literalmente tiré el carnet, cogí mi bolsa y me fui. O sea, eso pudimos haberle puesto como una intro así, cámara lenta. Que si todavía tienen el video por ahí, pónganle música porque va a salir un capítulo muy bueno. Pero ya yo había emprendido. Okay. Yo vivía en otra ciudad. Yo vivía con la empresa que yo te decía que trabajaba, vivía en Bogotá. En ese proceso hacen la apertura en Barranquilla del mercado. Y yo le dije, Dios. Yo salí de Barranquilla siendo un muchacho que... Era un muchacho, tenía 20 años, 22 años. Y claramente el Pablo que estaba volviendo a un proceso a su ciudad de nuevo, pues no era el mismo ya, pero sin embargo yo quería más. Y yo le decía a Dios, Dios, yo no quiero volver a Barranquilla siendo el mismo. O sea, hay algo que yo tengo en Dios y es una fe ciega. O sea, es como comprometiendo al man un poco también, ¿sabes? Porque yo le dije, si tú me vas a mandar para Barranquilla, es porque algo me vas a entregar. Entonces, el proceso fue, se abrió la vacante para Barranquilla, claramente, aunque el proceso sea de expansión, para garantizar la transparencia del proceso, hay externos e internos. Listo, perfecto. Hicimos el proceso, todo, me llamaron, Pablo, te vas para Barranquilla. Apenas a mí me dijeron eso, yo ni siquiera pensé en el traslado. Mi cabeza pensó fue, Dios, o sea, lo que me vas a dar, ya fijo, porque ya me fui. Y yo a todo el mundo que me pregunta por mi proceso de inicio en la vida, yo le digo, mi empresa empezó con 2,000 pesos. Literalmente con 2,000 pesos. Por eso te pregunté, ¿a ti nunca, cuando tú decidiste el tema de la foto, te dijeron, ¿y en serio vas a vivir de eso si tú eres ingeniero? Tal cual. ¿Qué pensabas tú? Sí, o sea, como te digo, también pensaba lo mismo. O sea, bueno, como te venía contando, mi visión era internacional. Yo veía a esas personas y yo decía, no, ¿cuándo yo voy a tener ese capital inicial para adquirir un equipo tan costoso? Porque ni siquiera te decía que veía pues, a los fotógrafos que tenía físicamente cerca, sino que veía a esas grandes, que ya eran grandes influenciadores, con equipos demasiado, o sea, que yo decía, o sea, no logro tener eso.
para comprar un equipo, porque te digo, 2016-2017 era bastante difícil tener un equipo de esto. Inclusive no era tan fácil comprarlo aquí en Colombia, ¿ya? Entonces, en ese momento yo decía, no, en realidad, como te digo, iniciar un proceso estando en la universidad o estando de pronto en el colegio, no sé, es de pronto más fácil porque no tienes nada que perder. Sí, o sea, Exacto. lo veo desde ese punto de vista. Si no Exacto. tienes todavía una responsabilidad, e inclusive si no tienes de pronto un estilo de vida o de costo de vida, porque no es lo mismo emprender teniendo, eh, pues digamos, devengando un sueldo o de un ingreso de fijo mensual en el que ya tú de pronto te estableciste gastos y demás. A mañana no, mañana me voy a ir y voy a empezar de cero con, como te digo, con 2.000 pesos y el arriendo y la luz y esto. O sea, no es tan fácil. En mi caso, por ejemplo, yo tenía todavía el sustento, pues digamos, de mis papás con el tema de la universidad. Y fue cuando también mi proceso no fue como que ya, pues compré mi cámara y hice mi negocio, sino que yo también pasé por empleo, digamos, un poco de prestación de servicio, en el que yo veía y me comprometía conmigo mismo a crear una rutina, a crear, digamos, una forma en la que yo podía escalar, ¿sí me va a entender? Y darme a conocer, obviamente. En ese sentido, yo siempre lo pongo también en la mesa en el sentido de que muchas personas, y inclusive yo en ese momento creía que emprender es así, o sea, como que mañana compro dulces y vendo, porque, a ver, yo siempre he juzgado, entre comillas, o he dicho, que leemos y vemos de pronto podcast o entrevistas. No es que yo desde chiquito yo vendía dulces en la universidad y eso me ayudó o en el colegio y tal. Y o sea, es que o sea, no es lo mismo, jamás. O sea, ganarte 1.000.000 de pesos vendiendo dulces no es lo mismo a ganarte 1.000.000 de pesos teniendo 2 o 3 personas A tu a tu cargo. cargo. Entonces, digamos que son maneras diferentes, igual manera el contexto con el que de pronto tú te has creado, o sea, con la disciplina con la que de pronto has crecido. Entonces, digamos que son creencias bastante limitantes y yo siempre me acuerdo que un profesor juzgaba mucho en la universidad porque decía, ¿cómo una persona te va a enseñar a crear empresas si nunca ha Si no creado la una tiene. empresa? Entonces, sí, los libros pueden decir X, Y, pero en realidad la vida te va mostrando lo que en realidad funciona y lo que... Y vuelvo y te lo digo, también es que la experiencia que tienes tú no es la misma que va a tener una persona porque de pronto son momentos diferentes y entonces cada uno, siempre digo, cuando me ven dicen, no, regálame un consejo como para... Y yo, mira, te voy a ser sincero, primero tengo que conocer mucho tu contexto, en qué momento estás y de pronto ahí te doy algunas sugerencias en las cuales de pronto te puedes ir. O sea que podríamos aterrizar esta conversación en la idea de emprender no es tan fácil como te lo han vendido, pero se puede. Tal cual, tal cual. O también podríamos llevarlo por el día, por la idea de que empezar no requiere tantos sacrificios. Porque, a ver, en el buen sentido de la palabra, en el tema de sacrificios, porque, a ver, como te digo, no es lo mismo emprender cuando necesariamente tienes que emprender, cuando lo requieres porque no hay oportunidades, porque afuera no encontraste nada. Es muy diferente bueno, en el proceso fui y me llegó de la nada una idea o sea, son contextos totalmente diferentes. Pero yo siempre he dicho, si tienes la oportunidad y ves que eres bueno haciéndolo y te apasiona, como tú le dijiste, me acuerdo que donde hice mis prácticas, porque yo hice unas prácticas profesionales, le decían la marca chicharrón. Porque en realidad era resolver chicharrones, problema. Y uno, ya viene a cancionar, ya viene como dice uno por ahí, vulgarmente, sí, a molestar. En cambio que cuando uno crea el negocio dice, bueno, qué chévere, esto es un nuevo reto, voy para adelante, de aquí voy a aprender. De pronto en ese momento, en esos 5 segundos no lo vas a ver así, Créeme pero que no. más adelante lo ves como un reto, como que bueno, de esto aprendo algo y voy para adelante. Y aquí también quiero que ahondemos un poco también, que creo que más adelante podemos tocar un tema muy sensible, que es el tema de la salud mental, que ahorita mismo está muy de moda. Y creo que en la salud mental, en este campo Del Sí, emprendedor. porque como tú lo dijiste, o sea, de pronto estoy en el empleo, salí de mi jornada laboral, y si no pasó nada extraordinario, llego a casa, me conecto a Netflix, yo qué sé, o el hobby que uno tenga, salgo a entrenar, lo que sea,
y mañana a las 7 de la mañana empieza mi rutina. En cambio, cuando uno emprende, son las 10 de la noche y de pronto estás, esto lo quiero terminar hoy porque no me va a dormir, porque en realidad muchas veces, y también genera una idea errónea de que cuando yo tenga un negocio voy a trabajar menos. Y eso creo es algo que en realidad... No pasa, amigos. Mira, no pasa. Y te soy sincero, mucha gente dice, no, esos son los primeros 5 años en los que tú vas a estar creando un negocio, en el que ya después de esos 5 años, si en realidad tu mente está en emprender, a cada momento vas a querer emprender a una escala mayor, claro está. De hecho, hace poco, no recuerdo ahora mismo la marca, pero el gerente de una fábrica de electrodomésticos tenía muchos años, falleció hace poco y hasta el último día, literal, en silla de ruedas iba a su empresa. Entonces yo creo que también es como la visión con la que tú lo hagas y me devuelvo un poco a lo que tú dijiste y es como la responsabilidad en la que tengamos las cosas, porque hay mucha gente que quiere emprender. O sea, en este año y en los últimos años el emprendimiento se nos ha vendido como la manera de salvarnos. De hecho, estadísticamente hablado está a Colombia el 95% de los movimientos económicos se la da la microempresa, el emprendimiento y las pequeñas empresas. Quiere decir que son personas que de cierta manera están en una estructura un poco parecida a la nuestra. Colombia tiene un porcentaje mínimo, no llega al doble dígito de empresas grandes. Entonces, qué bueno hablarle pues también a esa gente y que entienda que varios hemos pasado por su proceso, pero pues también y sobre todo los que hasta ahora quieren empezarlo. Y es importante que es lo que tú dices, porque hay que saber en qué momento está uno para poder dar el paso. Si usted emprende, no es necesario que renuncie en su trabajo hasta que no sienta que usted está ya de manera estable con eso. Porque si no viene la frustración, la decepción, nunca debí hacerlo, el arrepentimiento. Y yo creo que los negocios hablan. Los negocios, por lo menos yo escucho a mis negocios. Y el negocio te dice, necesitamos más gente acá, ya necesito que me presten más atención, me estás descuidando y esto. Pues no textualmente como que llegas y encuentras un letrero, pero los indicadores, tus KPIs y todo te van diciendo hacia dónde te tienes que mover. Así que, primera regla del emprendedor. Si está trabajando y quiere emprender, no renuncie todavía. Claramente es un reto supremamente grande, tal cual te lo digo, imagínate, yo trabajaba, emprendía y estudiaba. Entonces, son procesos que tú estás dispuesto a vivir y a tener. Pero creo que está muy romantizada, de hecho, la vida del emprendedor también, porque es que vemos en lo que pasa en Instagram, ¿no? Cuando te monta el negocio lleno, que saquen cuentas. O sea, yo les puedo decir cuántas veces he mostrado un negocio lleno en mis redes sociales y del año, 365 días del año, eso lo monto 3. Porque es que es en un momento en el que ya tú vienes quizá de un proceso en el que no veías tu negocio así y ¡pam! Muéstralo. Porque es que las redes sociales y toda la influencia es simplemente el 2% de lo que realmente le pasa a uno, ¿no? Nadie te habla de cuando a ti también te toca quizá pintar, o te toca llevar, o te toca barrer, o te toca... que hace parte del proceso. Pero pues no es lo que le interesa a la persona que tú estás viendo que veas, ¿sí? Porque es que lo que quieren que vea es la magia. O sea, tuve una idea súper espectacular. Pongo un ejemplo. Aprendí a hacer uñas y desde ahí me empecé a ganar tantos millones de pesos mensuales haciendo uñas. Pero nunca te habla de la inversión que hizo en el curso. Nunca te habla de la inversión que hizo en los procesos de los materiales que se necesita para eso. Entonces creo que nos dejamos llevar mucho por lo que vemos de otros e ignoramos un gran porcentaje de eso, porque seguramente a ti también te ha tocado sacrificar muchas cosas y quiero que vayamos, si podemos hacer este ejercicio de eso, porque yo lo tengo en la cabeza, te voy a decir algo. Quiero que pienses en lo primero que a ti te dijo alguien cuando tú en confianza le contaste que querías vivir de esto. Y hoy, que ya has logrado muchas cosas, ¿qué verías detrás? Te pongo mi ejemplo. Yo salí una vez con un amigo y le dije, mira, quiero montar este negocio. Y me miró y me dijo, ¿y por qué quieres montar ese negocio? Y yo le dije, porque me parece chévere. Y le di mis explicaciones técnicas de segundo semestre de administración de mercados. Es que según la pirámide de Maslow tenemos necesidades básicas. Y el negocio que yo quiero montar atiende una necesidad básica. Tiene que ser bueno, una regla de 3. Y mi amigo me dijo, ¿y por qué?
si ya de esos hay muchas? Y mi única respuesta fue, porque esa es la mía. Y yo creo que lo que ha hecho diferente mi proceso es que hay dos cosas en las que yo creo mucho. Primero en Dios y segundo en mí. Esto lo digo sin ego, o sea, destruyendo absolutamente todo, lo digo desde la manera en la que me conozco y es importante también al momento de emprender que tú también te conozcas. Cuando uno se conoce sabe si realmente tiene una casta para poder emprender o es una persona en una vida corporativa espectacular. Yo conozco gente increíble a nivel corporativo, con cargos espectaculares, que me dicen al día de hoy, Pablo, es que emprender yo no he podido. Entonces, creo que más que una fórmula o algo, podemos decir que uno sabe para qué está hecho y de qué está hecho. Y hoy en día, claro, porque eso nunca falta, ¿no? Cuando tú le dices a alguien, poniendo un ejemplo de que ya tú tengas tu Sí. empresa montada, pero hay un panorama mucho más difícil. Y es cuando a ti te dicen, Jesús, voy a montar este negocio. Tienes 40 millones que me prestes para poderlos montar. Es menos la credibilidad. Entonces, pasan en el proceso. Y hoy en día te dicen como, oye, esa es tu marca, qué chévere. ¿Y cómo lo lograste? Y yo creo que lo primero es rompiendo muchas cosas que están en tu cabeza y también mucho de lo que escuchamos. Tal cual. Mucho de lo que escuchamos. Uno tiene que saber, incluso por la salud mental que tú mencionas, saber filtrar con qué te quedas y con qué no. Y creo que hoy en día cuando hablo con mi amigo y le dije, viste, te dije que esa iba a ser distinta porque era la mía. Claramente mi negocio no te puedo decir que es de los más posicionados, de los más... No. Pero tampoco está en un proceso que yo diga es inicial. Por el contrario, hemos trabajado mucho tiempo por tenerlo en una muy buena categoría. Pero ha venido trabajando y cada día que uno va metiéndose más en esto se da cuenta que menos sabes, que hay gente que sabe un poquito más y que hay gente que sabe un poquito menos que tú y te va como rankeando, ¿no? Entonces, ¿qué le dijeron a eso hace tantos años cuando decidió iniciar? No, en realidad, digamos que, como te digo, mi inicio no fue tan radical. Pues digamos que yo siempre fui como, bueno, voy a ir creciendo. Pero tengo dos momentos cruciales, digamos, en mi proceso. El primero cuando, como te digo, cuando adquirí mi primera cámara, que como lo vi como un hobby, la persona que me enseñó, que yo siempre le agradezco mucho, es también muy creyente, demasiado creyente en Dios y siempre me decía, eh, yo enseño con el objetivo de que sean esas personas me ayuden más adelante. Y sin duda, pues, la manera en la que él me inspiró a crear el negocio y a crear esta manera de ver la fotografía y de vivirla, me catapultó a tener una mente clara de lo que hacía. Y cada vez que le pedía una idea o le decía, mira, quiero irme por este lado o quiero hacer esto, siempre me decía, oye Jesús, pero si tú te está yendo bien, si tú tienes una visión clara, pues sigue dándole. Y fueron procesos en el que varios colegas decidieron salirse de la fotografía en este campo y meterse a empresas. Y él decía, no, pero que en realidad no entendí por qué se pasó para allá. Y el otro momento clave fue cuando, como te digo, terminé la universidad. Porque, como te digo, o sea, yo en la universidad podía hacer cualquier cosa porque, o sea, podía emprender, podía hacer cualquier cosa que en realidad pues, dependía económicamente, digamos, de mis papás. O sea, en realidad ellos siempre me apoyaron en ese sentido porque yo estaba estudiando. O sea, yo salía bien en mi universidad, yo podía jugar fútbol, podía practicar natación, lo que sea, y emprender, obviamente. Y también, como te digo, también trabajé, también emprendí y también estudiaba en ese momento, pero ya era casi noveno, décimo semestre en el que uno ya tiene claro, digamos, hacia qué. Como te digo, mi segundo momento fue la pandemia, porque yo me gradué 2019, iba a entrar a trabajar en un centro comercial reconocido acá de la ciudad. Y iba a entrar el 28 de marzo y el 18 nos encierra del 2020. Entonces, o sea, mi visión cuál fue en ese momento, como te digo, me graduó y dije, no, la fotografía, esto es chévere, pero esto es un hobby en ese momento. Como te digo, ya venía con esa persona que me estaba diciendo eso, eres bueno, mira que, o sea, esto poco a poco, ves aprendiendo y ves ascendiendo, ves capacitándote, ves invirtiendo. Mira, yo compré mi cámara y un flash. Y durante 3, 4 años no compré más nada. O 2 años más, para no ponerle mucho. O sea, no compré literalmente más nada.
Y yo decía, pero es que yo no tengo la plata para... Porque no la veía como una empresa, sino como como un hobby. Yo, ¿para qué voy a invertir en eso? Se viene la pandemia, nos encierra. Y yo me acuerdo que en ese momento yo tenía un buen computador y se me presentó la oportunidad de trabajar con un profe de la U en un tema de diseño. Y bueno, ahí fui escalando un poquito y dije, bueno, ¿y ahora? O sea, un año literalmente sin, entre comillas, hacer nada, pues digamos, económico. Y ya. O sea, pues tampoco necesitaba mucho porque estaba en el hogar de mi padre, de mi papá. Pero ya sentía la cosita de que ya estaba, ya era profesional, ya pues dije, bueno, tengo un talento y tengo algo con una herramienta con la que puedo, digamos, emprender. Claro. Pues llegó otra persona que yo le dije, oye amigo, en realidad quiero meterme, como digo yo, de lleno a este mundo. Y también me dijo lo mismo. Me dijo, Jesús, acá, pues, en la ciudad hay muchas personas haciendo esto. ¿Por qué no te decantas digamos, por foto? ¿Por qué no te decantas por el video? Entonces, ahí es donde tú también dices, aclaro lo que tú dices. Uno también tiene que eh, hacer los filtros de qué en realidad puedes funcionar y qué no. Para mí, como te digo, de pronto no tengo claro, de pronto, personas que me hayan dicho, oye, eso no va a funcionar, ¿ok? Porque, te soy sincero, yo, como dicen por ahí, yo tengo a veces memoria selectiva. Soy una esponjita, pero hago como un detox en la noche de la información que me queda. Y lo que recuerdo ahorita mismo es eso. O sea, la persona me dijo, mira, ven acá, eres bueno en fotos, pero eres más bueno en video. Y en video no hay tanto. Entonces, métete por el video. Y gracias a esa persona que fue una de las que me impulsó en ese momento, pues yo conocí a muchas más personas y esas personas me abrieron campo en este mundo. Que como te digo, este mundo de la fotografía, principalmente de eventos, es mucho de relaciones. O sea, y obviamente cuando tú arrancas, de pronto tu competencia o sea, es mucho más reconocida. Y también tienes que empezar con el tema del centavo, de pelear por el centavo, pero obviamente destacándote y teniendo, digamos, objetivos claros de que de pronto tu principal ganancia no va a ser de pronto dinero, sino reconocimiento. Entonces, por ahí fue que yo me fui y hoy me encuentro estas dos personas que para mí fueron clave y yo les digo gracias, porque como te digo, o sea, no tuve de pronto, porque la verdad no soy de muchos amigos, lo puedo decir así, pero sí lo puedo contar con el dedo de una mano, esas personas que siempre tienen un buen consejo, una buena palabra, y como te digo, o sea, muchas veces escucho y analizo y saco mi conclusión y muchas veces digo que sí funciona, no funciona. Y es en ese avance, obviamente en ese probar, pero sí, más o menos fue ese como Yo, ese... yo, yo creo que yo entendí que estábamos en un nivel distinto cuando es que a uno lo llenan de eso. O sea, hasta las matemáticas, ¿no? Así como ahora estamos viendo en redes sociales que hace poco habían expertos en relaciones internacionales, luego habían expertos en politología, ahora hay expertos en oferta laboral y demás. Este, cuando tú hablas con alguien de algo, siempre te sale un experto en cualquier cosa, ¿no? Y a mí me sacaron muchísimos cálculos. A ti te encanta la matemática, pero ese proceso yo lo di cuando le contaba a alguien de manera autónoma, o sea, ni siquiera de tecnicismo. Quiero este negocio. X, quiero un puesto de empanadas. ¿Sabes en cuánto está el maíz? Caramba, y lo vas a hacer de amarillo o blanco. Vas a moler todo el maíz. O sea que necesitas a alguien para que muela el maíz. Y no está mal. El proceso Sí. técnico te da estructura. Pero yo pienso que también hay que creerle a esa inspiración y a ese pálpito que uno tiene a veces de saber cuándo las cosas van a funcionar y cuándo no. Y uno tiene que creerse, ¿no? Que creerse en ese proceso. Cuando nosotros empezamos, yo te cuento, nosotros mismos pintamos nuestro local. Mira, que a mí me entregaran un local en un centro comercial, para mí fue, o sea, yo me sentía grande. O sea, estaba iniciando algo y eso para mí era increíble. Pero perfecto, me entregaron el local y no tenía un centavo con que adecuarlo. Obra de Dios, del universo, de lo que usted crea. Yo digo, porque pues yo creo mucho en Dios, yo digo, obra del mismo Dios que a mí el local me lo entregaron adecuado. Ok. Pero ¿qué pasa? Que el color, a ti te entregan un local en blanco. Yo quería darle otra identidad a mi negocio y mi hermano, el menor, me dijo, pues vamos a pintarlo nosotros.
O sea, yo siempre soy el de las ideas locas, él es el de la estructura, pero ese día y en ese momento todo conspiró para que él sea el que dijera, vamos a pintar. Recuerdo, yo estaba emocionado, me fui a comprar todos los materiales con él, no sé qué, no sé qué. Y para no manchar el piso, porque la porcelana era nueva, compramos un rollo de como una bolsa que venden para que no se manche el piso. Listo, perfecto, pusimos eso en el piso. Pero mi inteligencia reducida en ese instante me hizo poner la escalera sobre esa bolsa. Y era un local de doble altura. Y yo recuerdo que yo estaba con el rodillo así, cuando yo siento que de repente voy bajando de una manera muy apresurada y mi hermano está gritando, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Boom! Abajo. O sea, hoy en día tú vas a mi local, cuando vayamos, y tú ves los dos rayones que le hizo la escalera a la pared y los dejé ahí como recordatorio de que ese día el único que creía en mí era yo. Y ahí estaba mi hermano siguiéndome ese sueño a varios metros de altura porque la escalera lo empujó claramente. Pero entendí que algo había cambiado cuando hicimos la remodelación del local y pudimos llevar a alguien que se encargara de eso. Okay. Ese día me di mi palmadita y me dije, algo estás haciendo bien y estás creciendo. Porque hablas mucho del auto. Tú dijiste que eres autodidáctico y todo. Y algo que no debe faltar en una persona que quiere emprender, en un empresario o algo, es el auto. Yo siento que los autos son los más difíciles. Autoaprender, autocorregirse. Y yo tenía, en ese momento en H&M, ¿borramos el nombre? ¿O lo dejamos? En ese momento en la empresa donde yo trabajaba, mi jefa una vez me dijo, cansado, porque es que todos los procesos laborales cansan. Y le tengo mucho aprecio porque siento que mi madurez laboral la formé mucho con ella. Y ella me dijo una vez, un buen líder se automotiva. A mí y a usted como empresario, nunca, muy extraña vez, no, nunca, va a venir alguien a decirle, oye, qué increíble lo vas a estar haciendo. De ningún lado que tú sientas que pueda venir o que esperas que venga, ¿sabes? Tu competencia no te va a decir, oye, qué increíble lo estás haciendo, estás vendiendo más que yo. No va a pasar. Algunas personas, ni siquiera las cercanas, siempre lo hacen. Por eso, yo creo que ese consejo de ella fue increíble y me dijo, un buen líder se automotiva. El día que usted como empresario, emprendedor, lo que sea, no tenga la capacidad de automotivarse, va a haber un proceso que se va a ir quedando como en el camino y es lo que tú dices que también es importante. Entonces ahí me di mi dosis emocional y me dije a mí mismito así, me toqué el hombro, muy bien. Ya no te tienes que exponer en la escalera, ya tienes a alguien haciéndolo para ti. Y como te digo, fue una empresa que empezó con 2,000 pesos. Porque también eso te dicen, no, es que, ¿cómo vas a hacer eso si ni siquiera el banco te presta? Listo, perfecto. Piense usted en la manera de cómo acomodar la idea que tiene de 50 en 10 para poder empezar y arrancar con eso. Y es precisamente cuando vemos esas brechas entre lo que realmente puedo lograr y a dónde quiero llegar que usted se da cuenta que como empresario o emprendedor el primer camino no es soltar lo que usted tiene seguro, que es su empleo. Es que un buen empresario no suelta nada que ya tenga por algo que aún no tiene. Y eso lo aprendí un día que por querer estar pendiente a un negocio perdí otro. Y yo me dije, ¿cómo vas a descuidar lo que ya tenías? Por algo que ni siquiera existía en ese momento y al día de hoy ni siquiera existe. Entonces, volviéndonos un poco a lo que tú dijiste, sí, realmente pienso que emprender es posible, pero uno tiene que tener mucha determinación y sobre todo mucho realismo en lo que está haciendo. Yo aún me emociono y me emociono un montón con ciertas cosas, pero mi hermano tiene esa capacidad como constructiva de decir, ok, listo, estás emocionado súper bien, pero la realidad de nuestros números son esta. Así que pues mucho cuidado. Y no está mal. O sea, yo nunca, de hecho me abono mucho que hay cosas que hacemos a riesgo, ¿no? A mí mi hermano me dice, hay 2 y nosotros tenemos que ir por 3, hagamos lo que en el camino salen los 3 y sale. Pero también hay momentos en los que dicen, no, es que estamos de 2, brincar de 2 a 6 es muy complicado, entonces vamos y hagámoslo ahí un momentico. Es importante que usted sepa en qué momento de su emprendimiento está para poder arrancar. Tú lo dijiste y tú reconociste. Listo, si esto me equivoco no pasa nada, y digo nada entre comillas porque esto es simplemente financiero, pero hablemos de lo que le pasa a uno a nivel psicológico, tus emociones, tu frustración.
Deberíamos ir pensando en un psicólogo para hablar de esto más adelante. Pero entre comillas tú dijiste, en este momento, si yo renuncio, si yo, esto me va mal, pues no pasa absolutamente nada porque tengo el apoyo de mis papás. Cuando yo renuncié, ya yo tenía varias sedes de mi negocio, ya tenía un par de sedes de mi negocio, y aún así, yo me pregunté un montón de veces, ¿será que hice lo correcto? ¿Será que hice lo correcto?